Padre amado, en el nombre de Jesús, Señor, queremos, como titulamos, Señor, tener una relación correcta con tu presencia, con tu Shekinah, con tu peso de gloria, Señor, con tu persona. Así que en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos esto que excede por mucho nuestras vidas, Señor, explicar algo que no entendemos, pero que vos podés revelarnos, Señor. Porque por medio de tu Espíritu Santo y la revelación de tu corazón, por tu Espíritu Santo a nuestro corazón, podemos decir que hoy vamos a disfrutar de tener la mente de Cristo según tu palabra. Por eso te adoramos, te bendecimos, te glorificamos. En el nombre de Jesús te damos gloria, honra y alabanza, Señor, porque sos el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y Espíritu Santo, te invitamos a que hables a nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Si tenemos que hablar de presencia de Dios, no podemos dejar de hablar del Arca del Pacto, ¿no? No sé si ustedes tienen conocimiento de lo que era el Arca del Pacto, ¿no? Contenía la tabla de la ley, la vara de Aarón reverdecida, el maná, que se les pudría a los hebreos de un día para el otro y ahí no se pudría, y era un símbolo del asiento y del gobierno de Dios en medio del pueblo de Israel, ¿no? Y era un símbolo de su presencia, no era un símbolo, era una manifestación de su presencia. Algunos no tenía conocimiento de esto, no es problema, porque en la Biblia, estoy leyendo el Éxodo hasta creo que 2 Samuel, se puede leer acerca del Arca del Pacto. Hoy en día, con Google, con Wikipedia, también nos podemos informar. Vamos a ir a reconocer cómo pedía Dios la relación con el Arca del Pacto. Era un bien material, estaba construido por un maestro orfebre y carpinteros y demás, pero algo donde Dios depositaba su gloria. En Primera Crónicas 15, versos 12 al 14, según uno lo busca, y Éxodo 25, 14. 15, 12 y 14. Por favor. Les dijo: ustedes son los jefes de las familias levitas. Deben purificarse ustedes mismos y a todos los demás levitas, a fin de que puedan traer el arca del Señor, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Como no fueron ustedes, los levitas, los que llevaban el arca la primera vez, el enojo del Señor, nuestro Dios, se encendió contra nosotros. No habíamos consultado a Dios acerca de cómo trasladarla de la manera apropiada. Hay una manera correcta, apropiada, como dice esta versión, de trasladar. La tenían que trasladar a los sacerdotes y tenían que estar purificados, ¿no? ¿Cómo se purificaban? Con la sangre expiatoria. Había una liturgia, un rito marcado por las instrucciones de Dios, donde ellos eran purificados. ¿Alguien tiene Éxodo 25, 14? ¿Alguien tiene la Biblia? Ahí lo encontré. Vamos, Ali. Ahí vamos, el 14. Bueno. Mete las varas por los anillos que están a los costados del arca para transportarla. ¿Ese solo? No había manera, gracias Ali, no había forma de tomar el arca y llevarla con las manos. No había que tomar contacto. Bueno, está el caso cuando David quiso transportar de una forma incorrecta, bueno, que murió este muchacho. Hay formas incorrectas de relacionarse con la presencia de Dios. Le estaba diciendo, hay una forma incorrecta no tenemos una relación física con el Arca del Pacto, pero tenemos una relación aún tangible con su presencia, más de uno lo hemos experimentado,
porque a Dios le place manifestar. El arca estaba en el medio del campamento de Israel. A Dios le place manifestarse en medio de su pueblo. En 1 Samuel 4:3, primer libro de Samuel, (4:3), les voy a leer. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Habían recibido una pequeña paliza de parte de los filisteos y se preguntaban: ¿cómo, siendo el pueblo de Dios, nos pasa eso? Nunca, cuando vemos que Dios se hace a un lado, pensamos que nosotros podemos ser la causa. Pensamos que algún acto externo, alguna maldición generacional o algo hizo que Dios no se manifieste de la forma que esperaban. Bueno, estos muchachos pensaron así. Entonces tomaron el arca, ¿no? Y dijeron: bueno, si traemos el arca, somos como Martín Caragian en Titanes en el Ring, le ganamos con el cortito. ¿Y qué pasó? En el 4:22 dijo pues: traspasada es la gloria de Israel porque ha sido tomada el arca de Dios. Fue tomada el arca. ¿Qué vemos acá? ¿Cómo fue la relación del pueblo, que simboliza nuestra relación con la presencia de Dios, con el arca? Como un talismán. El talismán, la patita de conejo, yo me la pongo en un llavero y creo que la suerte me persigue. Y la presencia de Dios no puede ser un talismán, ¿no? ¿Qué pasó? Fue nuevamente derrotado, porque el problema no era que tenía que estar el objeto del arca. El problema era que la relación con la presencia de Dios era errada. Había un problema ahí con el sacerdocio, con los hijos del sacerdote que corrompían las costumbres del sacrificio a Jehová, y la relación, eso corrompió la relación de Dios con Israel. Eso lo dice, si ustedes leen esto, se los resumo de esa manera. Había un problema relacional con la presencia, pero había una referencia histórica que el arca en medio de la guerra le hacía ganar la guerra. A veces nosotros lo usamos con talismán por referencias históricas personales. Pensamos que hacemos la cosa de tal o cual manera, que ayunamos de tal o cual manera, que oramos de tal o cual manera, y la presencia se va a manifestar. Y el Señor espera un corazón, no una acción que movilice. Y lo que movilizó históricamente su presencia fue un corazón que buscó su presencia. Entonces, cuando nosotros, por una referencia histórica de nuestra vida, o capaz de un librito que leemos de algún ministro que tuvo un éxito con la presencia de Dios, erramos terriblemente porque usamos su presencia como un objeto, como un talismán, ¿no? ¿Qué pasó? Pasada esta circunstancia, capaz que ustedes conocen lo que pasó, todos lo mencionan frente a la victoria del Señor, frente a los ídolos. Su presencia fue capturada por los enemigos de Israel, los filisteos. Continuamos en 1 Samuel 5, si están por ahí, 5, verso 11. Ahí voy. La palabra. Ahí viene Ali. Pasa que me cuesta buscar el versículo. Está bien. Verso 11. Entonces el pueblo volvió a llamar a los gobernantes filisteos y les suplicó: por favor regresen el arca del Dios de Israel a su propio país, o nos matará a todos, pues ya había comenzado la plaga mortal enviada por Dios, y un gran temor se apoderó del pueblo. Si somos enemigos de Dios, la presencia de Dios nos genera mal. Ayer mismo le explicábamos en la sala de oración en la relación con la presencia comparado con el sol. El sol da vida, necesitamos el sol para tener vitamina D, el sol nos da el alimento, sin la
fotosíntesis no crecería en la vegetación. Sin la vegetación no habría vaca, y sin la vaca no tenemos milanesa. Entonces, el sol es bárbaro, pero quédate un ratito bajo el sol. Quemaduras de tercer grado puede tener. La exposición a su presencia es algo así, sin la purificación. Hablamos que los levitas, para llevar su presencia, tenían que ser purificados. Entonces, los enemigos, aunque quieran capturar su presencia, hay muchas veces que vienen brujos, capaz, alguna vez descubrieron a algunos, yo vi cómo descubrieron a uno una vez, a brujos o gente que hace control mental o hace algún tipo de terapia energética, vienen a tomar energía en las reuniones. Pobrecito, si realmente se manifiesta la presencia ahí. Es muy probable que la quieran devolver y no sepan cómo. Entonces, frente a esto, yo descubrí que la presencia no es un objeto. Entonces, si yo trato a la presencia como un objeto, voy a tener estos problemas. Primero, si soy parte de su pueblo, voy a disfrutar de una derrota monumental. Y si soy enemigo del pueblo, quiero capturar eso, voy a sufrir cosas peores. Pero la pregunta, ya que no es un objeto, porque hasta ahora lo tratamos como un objeto en la discursiva que estoy llevando, tratémoslos como algo, como una persona. ¿Qué es lo que busca el arca? O sea, la pregunta que nos tenemos que hacer cuando oramos por un enfermo o queremos darle una palabra de ciencia: Espíritu Santo, ¿qué le querés decir? ¿Qué buscás? Entonces, lo dejamos de tratar como una cosa. Pasa que cuando estamos en la gesta del evangelismo, no, que el Espíritu Santo lo convenza de pecado, justicia y juicio. Ya lo tratamos como la vacuna del COVID. Espíritu Santo, ¿de qué forma querés hacerlo? ¿No? ¿Qué busca el arca? ¿Qué buscaba el arca? ¿Qué buscaba su presencia? Para no tratarla como una cosa, la pregunta ¿es una persona? Sí. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que el arca busca? ¿Qué es lo que su presencia busca? ¿No? Hasta aquí alguna duda de alguien, no frenamos. No hay problema. O sea, ¿qué busca su presencia? Seguimos en 1 Samuel. Esto me lo habló el Señor, pues yo estoy haciendo un devocional metódicamente siguiendo libro a libro. Me fumé hasta Levítico. Y acá me habló profundamente en medio de la cuarentena el Señor, con respecto a su presencia. 1 Samuel 6, o sea, es dar vuelta a la página, verso 7. Pero vamos a leer antes el verso 3, 6.3. Lo voy a leer yo, porque voy armando el rompecabezas a medida que estoy leyendo, porque hay cosas que el Señor también me fue hablando. ¿Tienen todos la Biblia ahí? O presten la atención y después lo buscan. Ellos dijeron, o sea, los líderes del pueblo de Filistea: si envían el arca de Dios de Israel, no la envíen vacía, sino pagadle la expiación, entonces seréis sanos. Y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. Y ellos dijeron: ¿y qué será la expiación que le pagaremos? Ellos respondieron: conforme al número de los príncipes filisteos, 5 tumores de oro y 5 ratones de oro, porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes. Haréis pues figuras de vuestros tumores y de vuestros ratones, que destruyen la tierra, y daréis gloria al Dios de Israel. Quizás aliviará su mano de sobre vosotros y de sobre vuestros dioses y de sobre vuestra tierra. Bueno, mira, yo a Dios lo adoro como yo quiero, a mi manera. ¿Dónde habrán sacado que la expiación se paga con figuritas de oro? Que la relación de Dios se hace con figuras de animales o de enfermedades. Bueno, seguimos haciendo lo mismo. Desde el pie del Sinaí hicieron una imagen de Jehová con forma de toro en adelante. El ser humano tiene una tendencia a la orfebrería que da miedo.
y que nos aleja de Dios. Pero bueno, el verso 7 dice: haced pues ahora un carro nuevo, y tomad luego 2 vacas que críen, a los cuales no haya sido puesto yugo, uncid la vaca del carro y haced volver sus becerros de detrás de ellas a casa. Tomaréis luego del arca de Jehová, la pondré sobre el carro, y las joyas de oro que la habéis de pagar en ofrenda. Por la culpa pondréis en una caja del lado de ella y la dejarás que se vaya. Y observaréis, si sube por el camino de su tierra a Bet-Semes, él nos ha hecho este mal tan grande, y si no, sabremos que no es su mano la que nos ha herido, sino que esto ocurrió por accidente. Le dijeron: Dios, vos me vas a hablar como yo quiero. Lo curioso es que las vacas, no lo encuentro, pero habían dicho de poner eran vacas lecheras con sus terneritos. En el 10, y aquellos hombres lo hicieron así, tomando 2 vacas que criaban, la uncieron al carro y encerraron en casa sus becerros. Luego pusieron el arca de Jehová sobre el carro, y en el 12 dice: y las vacas se encaminaron por el camino a Bet-Semes. La presencia de Dios anula los instintos. Ahí dice: la presencia de Dios anula los instintos. Subráyenlo, pásenle en un marcador todos los instintos que vos tenés relacionales con otras personas, de protegerte, de esconderte, de no mostrar todas tus cartas. No sé cuáles son los instintos de la relación con las personas. La presencia de Dios lo anula. Teníamos vacas que no habían sido, con sus terneros que no habían sido destetados. Hasta donde sé, la vaca, separarla del ternero y que se desinterese de su cría, es sobrenatural. Entonces, estas vacas se les anuló el instinto maternal con sus terneros encerrados y se encaminaron hacia el pueblo de Bet-Semes, que está en Gabaón, está en tierra de Israel. ¿No? O sea, esto es lo primero que el Señor me marcó. Si vos querés tener una relación correcta con mi presencia, tus instintos naturales, aquellos que te hacen ser un tipo triste, un tipo enojón, un tipo X, todo se anula. En mi presencia no hay instinto. En segundo lugar, tenemos que entender que Bet-Semes era una ciudad levita. En el capítulo 6, en el 12 continúa diciendo: y seguían camino recto, andando y bramando, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y los príncipes, los filisteos, fueron tras ella hasta el límite de Bet-Semes. Y los de Bet-Semes segaban el trigo en el valle, y alzando los ojos vieron el arca, y se regocijaron cuando la vieron. Y el carro vino al campo de Josué en Bet-Semes y paró allí donde había una gran piedra, y ellos cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová. Y los levitas bajaron el arca de Jehová y la caja que estaba junto a ella, en la cual estaban las joyas de oro, y las pusieron sobre aquella gran piedra, y los hombres de Bet-Semes sacrificaron holocaustos y dedicaron sacrificios a Jehová en aquel día. Cuando vieron esto, los 5 príncipes de los filisteos volvieron a Ecrón el mismo día. Bueno, volvieron con la novedad de que lo que le pasaba venía de parte de Jehová. Pero era una ciudad levita. ¿Qué busca la presencia de Dios? ¿Qué busca el arca? Sacerdocio. Te anula el instinto y busca sacerdocio. ¿Cuál es la función del sacerdote? Habíamos visto al principio que los levitas, para transportar el arca, tenían que purificarse. Estos muchachos ni se lavaron las manos. Estaban trabajando el campo y del alegrón que se les agarró, hicieron lo que hicieron. En el 19 dice: entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 50.070 hombres, y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con gran mortandad. Se les ocurrió mirar qué había dentro del arca. Estos levitas, que eran la generación sacerdotal designada por Dios,
pero no se purificaron. Busca sacerdocio, pero bajo la norma y la instrucción de Dios. De purificación. ¿Cuál es nuestra purificación? La expiación en la sangre de Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, que de una vez por todas nos purificó. Recordamos con Gladys hace poco, creo que está la misma prédica que predicó en Lanús, de, ¿cómo se llama este muchacho? Meni Escobar, que ellos tenían que ponerse a cuenta cada rato llevando el arca y paraban, hacían un holocausto, un sacrificio y seguían. Tenían que vivir purificados para tocar el arca. Había un examen de impureza, porque estaban frente al sol que quema, bajo la analogía que les dije antes.